constantemente en el transcurso del mensaje estamos reforzando siempre en tres cosas: la palabra, la oración y el evangelismo. Veo muchos jóvenes hoy en la iglesia. Qué alegría, ¿verdad? Vamos a glorificar a Dios. Un aplauso para el Señor. Hay muchos jóvenes en la iglesia hoy de diferentes países hispanos. Es una gran respuesta que el Señor nos está dando, tomando la palabra, tomando la oración y el evangelismo, que es el movimiento de remanentes, ¿no? La futura generación. Entonces, como nosotros los copastores también somos jóvenes, porque lo somos, el espíritu también lo somos, hay muchas cosas que seguramente ustedes se están preguntando hoy en día, y la mayor preocupación, que yo también la tuve cuando estaba antes, en mis 25 años, ¿no? Aunque no soy tan viejo, pero o tan mayor, por decirlo de otra forma, es lo que viene a nuestra mente siempre, es el futuro, ¿verdad? El futuro. ¿Qué va a pasar conmigo en 10 años? ¿Qué va a pasar conmigo en 15 años? Y como remanentes tenemos que entender dos cosas sobre el futuro, como hijos de Dios sobre todo, ¿no? Tenemos que entender el futuro, ¿de qué forma? Con dos puntos. Tenemos que entenderlo espiritualmente y tenemos que visualizarlo espiritualmente. Ahí está el misterio del Evangelio, el misterio por el cual nosotros creemos en Jesucristo. Tenemos que entenderlo, repito, entenderlo espiritualmente y visualizarlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque si yo entiendo mi futuro espiritualmente, voy a darme cuenta a través de la Biblia que mi futuro, que tu futuro, está basado en un pacto. Está basado en un pacto del Señor, en una promesa que Dios te ha dado como hijo de Dios. ¿Cuál es la promesa del Hijo de Dios, no? La primera bendición, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tu futuro, nuestro futuro, está garantizado, está basado en un pacto, en una promesa. Y como es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros, nadie la puede invalidar, nadie la puede quitar, porque es el Dios Padre a tu vida directamente. Es una bendición espiritual a tu vida directamente. Entonces, cuando yo entiendo mi futuro espiritualmente, que está basado en una promesa de Dios, llena de bendiciones, voy a poder visualizar mi futuro. ¿Y qué es visualizar algo? Visualizar algo es traer el futuro a tu presente, ¿verdad? Y en base a esa visión que tienes de tu vida como profesional, como empresario, como pastor, lo que Dios ponga en tu corazón, tienes que visualizar tu futuro, traer al presente y prepararte. ¿Y cómo te preparas o cómo nos preparamos? Es dándonos cuenta a través de lo que Dios está planeando en nuestra vida. Lo que Dios está planeando en nuestra vida es el presente. Por ejemplo, nosotros sabemos que José llegó a ser gobernador de Egipto, ¿verdad? Pero José entendió su futuro, lo entendió espiritualmente y lo visualizó. Él entendió que había una promesa de Dios sobre su vida, que era Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará por completo la cabeza de la serpiente. Y él entendió y visualizó el futuro. Por eso en todas las circunstancias que él pasó, él se dio cuenta que ese era el plan de Dios para alcanzar su visión. Por ejemplo, a José se le murió la mamá cuando él era un niño. José pasó esclavitud, José pasó calumnias, José estuvo en la cárcel. Todo lo que José pasó y todo lo que tú y yo hemos pasado en nuestra vida pasada y ahora lo que estamos pasando, se llama la plataforma de Dios para tu vida como hijo de Dios. Porque Dios está preparando un futuro para tu vida. Entonces, cuando Dios va a trabajar en tu vida, porque está basado en un pacto que nadie puede invalidar, acá viene algo que no nos gusta. Y que muchos de nosotros pensamos mucho y nos ponemos tristes. ¿Qué cosa es? Como Dios tiene un plan con nuestra vida, con los remanentes, donde quiera que estén, y hay una promesa basada en el plan de Dios, entonces Dios va a comenzar a separarte y a quitarte las cosas que no están dentro de su plan. Y ahí viene nuestro choque de nosotros. Dios te separa de algo o de alguien que no está dentro de su plan. ¿Para qué? Para lograr el plan de Dios en tu vida. Entonces, cuando vamos entendiendo eso, nos vamos a aferrar a la palabra.
porque entiendo que mi futuro está basado en un pacto, en una promesa. Entonces en ese momento voy a entender que la persona o las personas que están a mi alrededor, la más importante en el futuro, ¿quién es? ¿Quién es la persona más importante en el futuro? Eres tú misma. Soy yo mismo. Esa es la persona que está más importante en el futuro. Eres tú la persona más importante de tu futuro. Por esa razón, solo el Evangelio, cuando vemos en la Biblia, hubo esclavitud, guerra, cautividad, subordinación. Las personas que se sujetaron al pacto, las personas que se sujetaron al Evangelio, a la palabra, pudieron tener victoria en la esclavitud, en las guerras, en la cautividad, en la subordinación. José, David y Samuel, Elías, Eliseo, Pablo, tuvieron victoria porque entendieron. ¿Qué entendieron? Entendieron su futuro, entendieron el futuro con el plan de Dios. Que todo lo que estaba pasando era una plataforma. Tremendo, ¿verdad? Entonces, como Dios tiene un plan contigo y la persona más importante en tu futuro eres tú, Dios nos llama para sanar el fundamento de nuestra vida. El fundamento espiritual, que es salir de Génesis 3 de la separación, que es salir de Génesis 6, que es salir de Génesis 11. Que no tiene nada que ver lo que el mundo avanza, lo que el mundo te ofrece, no tiene nada que ver con el plan de Dios. Porque Dios tiene algo más específico para tu vida, como lo tuvo con José en su momento, como lo tuvo con David, como lo tuvo con Salomón, como lo tuvo con Pablo. Entonces los remanentes nos levantamos para sanar la cultura, porque tenemos un misterio distinto. Tengo un futuro que está basado en un pacto. Tengo ¿qué cosa? El Evangelio. Y con el Evangelio camino. Con el Evangelio entiendo todo lo que me pasa, es parte del plan de Dios. Si una persona sale del Evangelio, perece. ¿Recuerdan el arca, el diluvio? Génesis 6. ¿Qué pasó con las personas que estaban fuera del arca? Las personas que estaban fuera del arca, ¿qué pasó? Todas perecieron. ¿Qué representa el arca? Representa a Jesucristo. Solamente Noé pudo visualizar el futuro. ¿Qué era el futuro? El diluvio. Venía el diluvio. Noé se preparó, entendió que él halló ¿qué? Halló gracia ante los ojos ¿de quién? Del Señor, nuestro Señor, Jehová Dios. Y se preparó. ¿Cuál fue su preparación? El arca. Y entró al arca, entró en el pacto, entró en el Evangelio. Por eso él no pereció. Y nuestra vida hoy es igual. Por eso somos personas que podemos sanar los 6 estados del no creyente a través de Cristo. A través de solo el Evangelio. O sea, ¿se imaginan lo especial que somos? Y no solamente eso, sino que podemos sanar la religión. Podemos dar respuesta a una persona que está en idolatría. Podemos dar respuesta a una persona que está en chamanismo, en adivinación. Podemos dar respuesta a una persona que está sumergida en la religión. Porque en el futuro, ¿qué viene? En el futuro viene desastre. En el futuro viene destrucción. ¿Qué se va a repetir? Se va a repetir esclavitud. Se va a repetir guerra. Se va a repetir cautividad. Se va a repetir subordinación. La historia se repite del mundo. Una y otra vez en diferentes épocas. Mateo 24, Mateo 25, el mismo libro de Apocalipsis nos habla que viene destrucción. Y el Señor quiere levantar a una siguiente generación en esta época para dar el Evangelio, para que entienda que su futuro está garantizado en base a un pacto, a una promesa que nadie puede invalidar. Pero hoy es nuestro deber visualizarlo, prepararnos para poder entender lo que Dios va a hacer y nadie más. Por eso lo que Dios hizo con José fue algo único. No lo hizo José, lo hizo Dios. El plan que estás tú que has entrado tú hoy, no es algo que tú lo estás haciendo, lo está haciendo Dios en tu vida. Si entiendo eso el día de hoy, voy a poder entender y voy a poder tomar la palabra y disfrutarla. Señor, qué grande eres, qué grande es tu fidelidad. Tomo la palabra todos los días porque mi futuro está basado en un pacto contigo. Y no me suelto de ti porque, o tú no me vas a soltar porque tú me has tomado como tu hijo, tu hija preciosa, y tu plan se va a cumplir. Y empiezo a prepararme en base a eso. Empiezo a prepararme en base a lo que Dios
ya tiene planeado. Entonces, cuando yo entiendo, cuando nosotros entendemos como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, que nuestro futuro tiene una base espiritual, que nuestro futuro tiene una visión espiritual, viene una respuesta aún mayor. Y esas cosas mayores que vienen muchas veces nos asustan y ahí tambaleamos. ¿Por qué? Porque vienen respuestas que no pedimos. Vienen respuestas a tu vida que no pides. Tremendo, ¿verdad? Como empiezan a venir respuestas a tu vida que no pides, oye, ¿esto dónde apareció? No pedí esto. Y no lo entendemos. Porque estamos pidiendo mal. Porque estamos pidiendo para cosas físicas, cosas materiales. Estamos pidiendo cosas que se diluyen en un momento. Pero lo que Dios nos empieza a dar son cosas que Dios nos va a dar para la eternidad, para cumplir su plan en nuestra vida. Entonces las respuestas vienen solas. Yo no pido respuestas, el Señor empieza a dar respuesta y el Señor empieza a cumplir su plan a través de esa respuesta que nos pides. Por esa razón estamos hoy en Corea. De repente muchos de nosotros no pedimos estar en Corea, pero la puerta se abrió para estar en Corea. O muchos remanentes no pidieron estar donde están ahora, pero están ahí. Son respuestas que el Señor les ha dado, porque dentro de ese lugar donde están, en nuestro caso es Corea, Dios tiene un plan específico. Por eso Dios no preparó la bendición para Salomón. Dios preparó la bendición para el rey Salomón. Esa es la diferencia. Dios no preparó la bendición para Salomón. Dios preparó la bendición para el rey Salomón. Dios no preparó la bendición para José. Dios preparó la bendición para el gobernador José, que es el evangelista. Dios no preparó la bendición solamente para Pablo, sino Dios preparó la bendición para el evangelista Pablo. Entonces, de esa forma, Dios no ha preparado la bendición para ti, porque eres bonito, porque eres nice. No, es porque Dios tiene un plan. Si eres pastor, si eres estudiante, empresario, ha preparado porque quiere que tú seas una persona que lleve el evangelio de Cristo adelante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia. Porque nos estamos aferrando a lo que está establecido en la palabra de Dios y que nadie lo puede cambiar ni invalidar. Y el mismo Señor lo dijo en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando le preguntaron sobre la resurrección, nuestro Señor Jesucristo siempre tomó la palabra como estandarte, tomó las Escrituras como estandarte. Y buscamos en otras cosas, pero no buscamos en la Escritura. Por eso es bueno dar el culto a Dios. Es bueno, ¿por qué? Porque a través del culto a Dios vamos a ver que nuestro futuro está conectado a un pacto. A un pacto. Entonces, como estamos en ese pacto, la Escritura nos va a enseñar, como el Señor mismo les mostraba a sus discípulos en Lucas 24:32, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Señor constantemente a sus discípulos tomaba la palabra todos los días, tomaba la palabra en cada momento, les enseñaba a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos que Jesús es el Cristo, porque la palabra lo establece de esa forma en Juan 20:31. Y porque tu vida está establecida bajo un pacto que está escrito además. Y eso no va a cambiar. Entonces empiezo a entender mi futuro. Está bajo un pacto espiritual, lo visualizo. Todo lo que ha venido a mi vida es mi plataforma. Todo lo que seguirá llegando a mi vida será una plataforma mayor, porque Dios va a cumplir el plan en mi vida. Lo va a cumplir. Pero tengo que tomar la palabra, tengo que ver la Escritura, tengo que entender que la palabra solamente da testimonio ¿de quién? De Jesús como el Cristo. Dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Esa parte es muy interesante. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. La Escritura da testimonio de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Y Apolos, él conocía la palabra. Dice la Escritura en Hechos 18
que él conocía la palabra, era un hombre que conocía la palabra, pero no conocía el Evangelio. Entonces Priscila y Aquila lo toman en su casa y le dan el Evangelio, le comparten el Evangelio, todo lo que Apolo tenía en su cabeza, en la palabra, que estaba todo desorganizado así. ¿Qué hace Priscila y Aquila? Priscila y Aquila organizan el mensaje de la salvación en Apolo y le muestran por qué Jesús es el Cristo, porque es el problema, es la solución al problema fundamental de Génesis 3. Porque es el problema, es la solución al pecado original. Y Apolo lo entiende, porque empieza a descartar lo que no necesitaba. Solamente necesitaba centrarse en el mensaje de la salvación. ¿Y cuál es el mensaje de la salvación? El que soluciona el problema fundamental de Génesis 3, la cual es Cristo. Por eso Apolo entendió, dice en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y nosotros tenemos hoy esa base espiritual de poder proclamar, de poder testificar de que Jesús es el Cristo. Y Apolo lo entendió, y Pablo lo entendió aún más. En Romanos 1:2 dice que Pablo, cuando saluda a la iglesia de Roma, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo entendió su futuro, lo entendió que él había sido apartado para algo específico, para el Evangelio. Pablo no, todo lo que él tenía lo echó por basura, porque él entendió que el Señor tenía un pacto, una base espiritual. Lo entendió, dijo: yo soy apartado para el Evangelio de Dios, remanentes. Y nuestra vida hoy ha sido apartada para el Evangelio de Dios. Por eso date cuenta pronto, todo lo que hagas fuera del Evangelio se va a caer. Se va a caer. Y vamos a tener dificultades y vamos a sufrir. Porque hoy el Señor quiere que entendamos que somos apartados para el Evangelio de Dios. Romanos 1:2 dice que él había prometido, el Señor había prometido antes por sus profecías en las Santas Escrituras. Entonces el Señor Jesucristo constantemente, a través de la palabra, enseña a sus discípulos sobre el Evangelio, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces mi futuro está establecido ya, y voy a caminar en ese futuro. Hace 2 semanas, o hace una semana, fuimos al seminario con remanentes, a las conferencias, y yo les contaba, caminando, les decía: yo llegué a Corea a los 26 años, ahora acabo de cumplir 36 años. Entonces cuando yo empecé y tomé el Evangelio, porque fue la primera vez que yo lo escuché así, con vehemencia, como Apolo lo recibió, dije: wow, mi futuro dentro del Evangelio está garantizado, porque hay una bendición sobre mi vida. Y de pronto vi el proceso de entrenamiento que tenía que seguir, vi mi proceso de estudio, ¿no? En mi caso fue hacer el seminario, en el caso de muchos de acá es en la universidad. Y dije: wow, qué lejos, 5 años, ¿no? Dije: wow, 5 o 6 años en una universidad, estudiar otra vez. Pero tomé la palabra y entendí que si yo me preparo visualizando el futuro dentro del pacto, dentro del Evangelio, aunque parece que pierdo en el principio, al final Cristo nunca perdió, nunca pierde el Evangelio, gana el Evangelio. Y si gana el Evangelio, tu vida entra dentro de esa bendición. Por eso no soltar la palabra. Hoy he cumplido ya, me he graduado del seminario, me he graduado ya bien de los estudios. Ahora viene otra etapa diferente en mi vida y sigo tomando la palabra. ¿Por qué? Porque mi futuro sé que está dentro de un plan, de un pacto que nadie puede invalidar. Y eso se llama Jesús el Cristo. Entonces con un corazón voy a tomar la palabra todos los días. Porque voy a entender que si Dios me empieza a dar respuestas que yo no pido, es porque Dios tiene un plan con tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido respuestas que no pedimos? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido muchas respuestas que nunca hemos pedido? Y hay veces que vienen respuestas que no pedimos, que no nos gustan, ¿verdad? Que no nos gustan como vienen.
Hay otras que sí nos gustan como vienen. Y cuando viene una respuesta que nos gusta, decimos amén, aleluya, gloria a Dios, estoy en primera fila el domingo, voy a adorar a Dios, ¿no? Y empiezo hasta en mi Facebook escribo ahí, se escribe ahí. Pero cuando llega una respuesta que no pido, que no me gusta, vengo a la iglesia triste, vengo a la iglesia cabizbajo, empiezo a cuestionarme yo mismo, digo, ¿para qué estoy en Corea? Otra vez estoy acá, ¿no? Los que venimos a estudiar, yo compartía con un amigo ayer, los que venimos a estudiar, todos cuando estamos en el avión, en nuestros países, venimos así con un motor más fuerte que el avión. Voy a comer Corea, voy a estudiar, voy a ser el número 1, voy a aprender el idioma, venimos así, llegamos a Corea los 2 al mes. Todos, y eso lo digo por experiencia propia, estamos cabizbajos, tristes, deseando irnos de regreso. Muchos de nosotros. Por la comida, yo como ahora el kimchi muy bien, me gusta muchísimo, pero nos choca la comida, nos choca el idioma, nos choca el cambio cultural, nos choca la competitividad de los estudios, nos choca en los cambios de estación, frío, calor, primavera y otoño. Cuando nos enfermamos, yo siempre digo a los remanentes, no está la mamá que nos hace la sopita de pollo que tanto nos gusta y nos lleva a la cama, estás en 4 paredes solo, mirando el techo, ahí deseando morir, ¿no? Porque eso es lo que todos pensamos. Decimos, prefiero estar muerto que estar en esta situación, ¿no? Pero como somos hijos de Dios, entendemos, y hoy esto es lo que el Señor nos quiere dar, que entendamos, porque hemos creído en que Jesús es el Cristo. Y creer que Jesús es el Cristo no es algo simple, hermanos, chicos, remanentes. Es algo muy profundo, es algo de mucha bendición para nuestra vida. Entonces empiezo a pensar, ahora tengo que cambiar mi pensamiento. Tomo la palabra porque tengo un futuro garantizado, bajo un pacto garantizado. Y empiezo a prepararme y visualizar ese futuro porque estoy dentro de un pacto que Dios va a cumplir a través de mi vida. Porque hay almas que se van a salvar a través de nuestra predicación, a través de nuestro compartir, a través de nuestros testimonios. Me voy a encontrar con personas que han pasado mi misma experiencia. Y como yo sé la respuesta, como yo me fortalecí en Cristo Jesús a través de la palabra, voy a poder testificar a Cristo. Y eso te hace un evangelista automáticamente. Te hace una persona que puede dar el evangelio. Por eso cuando nosotros vemos que Cristo es una promesa en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo Testamento, vemos que no hay forma de refutar, vemos que no hay forma de que nadie pueda decir eso es mentira. La promesa aparece desde Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La promesa continúa en Génesis 6:14. El arca del pacto que representa a Cristo. La promesa continúa en Éxodo 3:18. Derramará su sangre para salvarte de tus pecados. La sangre del cordero que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La promesa continúa en Isaías 7:14, cuando Isaías, en medio de la cautividad, puede decir esta palabra que el Señor le da: la Virgen concebirá y llamará a un hijo y tendrá como nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y esa promesa del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. En Mateo 1, 21 al 23 vemos que el Señor Jesús, quien es el Salvador, efectivamente nace de una virgen y su nombre Emanuel, que significa, o traducido, es Dios con nosotros. La confesión de Pedro al estar frente a Jesús, que no fue revelada por carne ni sangre, sino por Dios mismo, al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la confesión de salvación que hoy tenemos en nuestra vida. Tenemos al Cristo Redentor, tenemos a Cristo que ha solucionado nuestro problema de Génesis 3, de separación de pecado. Tenemos a Cristo que nos da ese futuro garantizado, con un pacto espiritual garantizado, con una visión garantizada y con una preparación garantizada. Y la confesión de nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 19:30, cuando está en la cruz del Calvario y después de su último suspiro dice: consumado es. He consumado todos tus problemas, he consumado todas las dificultades. No te preocupes, toma el pacto, toma la palabra, entra en oración, experimenta el monte Calvario, experimenta que Jesús es tu Cristo. Experimenta que el reino de Dios está contigo a las 24 horas.
que todo lo que te pasa hasta el día de hoy no te ha matado. Al contrario, nos ha fortalecido. Y lo que venga tampoco te matará, te hará más fuerte en el Espíritu en Cristo Jesús. Porque tienes un futuro garantizado dentro de la palabra. Porque estas se han escrito remanentes para creer que Jesús es el Cristo. Y no solamente queda ahí, sino que la Escritura dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso decimos que el plan de Dios se cumple, porque no es algo que está muerto, es algo que está vivo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. No para. La palabra en tu vida no para. El plan de Dios en tu vida no para. Remanentes, cuando no pase nada en tu vida, cuando tú sientas que no pasa nada, que estás aburrido, que no sabes qué hacer, que prefieres irte, calm down. Tranquilo, porque es el mejor momento en donde el Espíritu del Señor y el Señor está preparando el mejor plan para tu vida. Tienes que estar tranquilo. No te desesperes. No nos desesperemos. Tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha tomado. El Señor tiene un plan sobre tu vida. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios somos salvos. Eso es tener vida. Tengo la gracia de Dios. Esa gracia que halló Noé para construir el arca es la gracia que el Señor te ha dado hoy a ti, para que tú puedas cumplir tu misión y tu visión en esta tierra, a través del Evangelio, a través de tu especialidad. Por eso no nos desesperemos. Cuando venga momentos difíciles, tres cosas nada más: tomar la palabra, entrar en oración y ver la respuesta que el Señor enviará a tu vida sin que la hayas pedido. Y ahí vas a poder realmente decir: estoy testificando, estoy experimentando solo Cristo, estoy experimentando solo el reino de Dios, estoy experimentando solo el Espíritu Santo, estoy experimentando mi monte Calvario, estoy experimentando mi monte del Olivar, estoy experimentando mi aposento alto, estoy experimentando un corazón, estoy experimentando todo el corazón, estoy experimentando continuación de respuestas, estoy experimentando solo, estoy experimentando algo único, estoy experimentando un poder de recreación. Pregunta: hoy, 2016, ¿pensamos igual que en 2015? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos pasado experiencias que nos han golpeado. Hemos pasado cosas que nos han hecho pensar. Lo que llamamos, nos ha hecho madurar, ¿verdad? Y ahora, cuando viene algo que pasó el año pasado igual, ya sabemos por dónde movernos. Sabemos qué hacer, sabemos de qué manera ir. El Señor va preparando nuestro camino, remanentes. ¿Por qué? Porque hay algo acá que nosotros tenemos que entender. Si tengo un futuro dentro de Cristo que lo entiendo y lo visualizo, entiendo, no elegí yo estar aquí. No elegí yo tomar la mano de Dios. No elegí yo seguir a Cristo. No elegí yo venir a la iglesia hispana. No elegí yo... No, elegiste tú al Señor. Que dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Una tremenda bendición. Si el Señor te ha elegido, es porque el Señor ya preparó todo para tu vida. Ya lo preparó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que empezar a aprender a disfrutar de las cosas. Ayer, por ejemplo, fui a jugar un partido de fútbol y en los primeros 5 minutos nos metieron 2 goles. Así, 5 minutos, pum, pum, pum. Y después nos metieron un tercero, íbamos 3 abajo. Y se juega en 3 tiempos, ¿no? Es un torneo un poco extraño, pero se juega en 3 tiempos, 30 minutos cada tiempo. Y el segundo tiempo, nuestro equipo presionaba y la pelota no entraba. En el tercer tiempo, el equipo, ¿no?, ya salió la garra latinoamericana, por
decirlo así, ¿no? ¿No? Vamos, sí. Y empezamos a jugar, y de pronto, un gol, 3-1. Y de pronto, 3-2. Y después del 3-2, a los 30 segundos, sacaron de la media cancha el otro equipo, casi al minuto, ¡pum! 3-3. Y todos, ¿no? ¡Vamos! Estábamos jugando la Copa del Mundo nosotros. Estábamos jugando la Copa del Mundo. Y el otro equipo empezó a desesperarse. El otro equipo empezó a presionarse. Empezaron a desesperarse. Y nuestra consigna, ¿qué fue? Muchachos, vamos a divertirnos. Vamos a pasearnos. Así como hablan, ¿no? Así como hablamos nosotros. Vamos a dar una paseada a estos popis, ¿no? Vamos a dar una paseada. Entonces, empezamos a divertirnos. Empezamos a disfrutar del juego. Empezamos a tocar, a correr. Todos nos alentamos. Empezamos a disfrutar. ¡Pum! 5-4. Perdón, 4-3. Pasamos. Y más, empezamos más a disfrutar. ¡Pum! 5-3. Le volteamos. En 30 minutos le volteamos el partido. Porque empezamos a disfrutar. Dejamos de gritarnos en la cancha, dejamos de decir, ¡oye, baja! Empezamos a disfrutar, a decir, vamos, podemos. Mira, toca acá, mira, cuidado atrás, está libre el 6, márcanos, mira, a uno al palo, así, todo. Comenzamos a trabajar en equipo, a disfrutar. Y de esa forma, el equipo pudo sobreponerse a la adversidad. Y como yo soy pastor, por la gracia de Dios, no puedo dejar de ver eso con ojos espirituales. Entonces dije, wow, el Evangelio tiene que ser así en mi vida. Tiene que ser de la misma forma. Tenemos que disfrutar el Evangelio. Tenemos que ayudarnos unos a otros a levantar nuestros ánimos espirituales. Tenemos que avanzar juntos a la evangelización porque hemos escapado de la muerte a la vida, Juan 5:24. Porque tenemos vida en Cristo Jesús, porque somos seres humanos que resplandecemos y tenemos la luz de Cristo en nuestra vida. Eres luz, hermano, hermana, en la oscuridad. Eres luz en las tinieblas. Eres luz en la adversidad. Aunque estés 3-0 abajo, párate y resplandece la luz del Evangelio en tu vida de fe. Y sobrepasa eso con Cristo. Experimenta un corazón dentro del Evangelio. Experiméntalo con un corazón. Señor, este corazón, que solo tengo un corazón. ¿Alguien tiene 2 corazones? Bueno, yo tengo 2, 3 ahora. Uno que está a mi lado es muy chiquitito. No, pero tenemos un corazón físicamente, ¿verdad? ¿No? Algunos que tienen 4, ¿no? Hay algunos que están solteros que tienen como 5. No, broma. Pero experimentemos un corazón. Amén, gloria a Dios. Pero experimentemos un corazón dentro del Evangelio. Mira, si aún no lo hemos hecho por alguna circunstancia, razón, motivo, lo que fuera, aún no hemos logrado entrar en esto al 100%, hoy es la oportunidad. No importa la edad, no importa la circunstancia, no importa la condición, no importa la lejanía, no importa. Hoy, entrar con un corazón. Hay un pacto para tu vida. Entiéndelo espiritualmente. Dios está contigo las 24 horas. Hay que entenderlo y visualizarlo. Me empiezo a preparar para eso. Empiezo no solamente a preocuparme, sino también a realizarlo, a ver lo que tengo que hacer, a poner de mi parte también. Porque todo nuestro futuro, hermanos, está conectado, porque hemos sido libres, somos libres de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados a un reino, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya no pertenecemos a un mundo espiritual de pobreza, de esclavitud espiritual, de ruina, de desastre. No pertenecemos a eso. Pertenecemos a un mundo de vida, de luz, de victoria, de conquista, de respuestas a vidas y no a vidas, las que pedimos y las que no pedimos. Pero hoy tengo que entender y empezar a descartar todo lo que Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, todo lo que el mundo me está enseñando. Si no tienes dinero no puedes tener éxito. Mentira de Génesis 6, mentira de Génesis 11. Mi éxito está dentro de la palabra, dentro del pacto, dentro de Cristo. Entonces ya no empiezo a hacer mis cosas con mi estándar, empiezo
a disfrutar lo que he estudiado, lo que sé hacer, pero empiezo a disfrutar del Evangelio, a orar, a tomar la palabra. Señor, tú me dices hoy, esta semana, en Juan 20:31, que la palabra se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y a donde voy con esa promesa. Voy con esa promesa. Voy con la doble porción del Espíritu, como lo recibió Eliseo. Y no tener miedo en las circunstancias en que estamos. Porque hay un Dios vivo que ha respondido, que responde y que seguirá respondiendo a tus oraciones, porque tú eres la persona del pacto, eres la persona que tiene a Cristo. Y transmite eso a tu generación siguiente con un corazón. Restaurar por completo la cultura de idolatría, de religión. Empezar a compartir que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solo en uno está la vida, Juan 14:6, quien es Jesucristo. En nuestros campos hispanohablantes, donde hay tanta religión, tanta idolatría, la gente queda sumergida, atada a ese poder de esclavitud y fracasa. Y sanarlos a ese estado del no creyente, sanarlos, entender que no es culpa de Dios muchas cosas que pasan, sino que es también una guerra espiritual contra el ser de la oscuridad, que es Satanás, el diablo, quien él trae la maldad, él trae los problemas físicos, mentales, él cautiva al hombre a través de religiones, él deja que las familias lleven una herencia espiritual de desastre, pero que se puede cambiar y se puede tener victoria y salir del pecado original solo a través de Jesucristo. Y tú posees esas respuestas remanentes. Por eso está escrito todo, para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo nuestro futuro remanente es, cuando podemos entenderlo y visualizarlo, entonces vamos a poder tener paz en nuestra vida. Vamos a poder entender que todo lo que pasa en mi vida, hay una respuesta mayor a ese problema que tengo hoy. Hay una victoria frente a esa circunstancia que tengo hoy. Pero entiendo, mi vida, mi futuro, está garantizado bajo un pacto, que es Cristo Jesús. Y eso, nada ni nadie lo puede invalidar, ni nada lo puede sacar. Y tomo eso, tomo la palabra, entro en oración todos los días, por 5 minutos, y empiezo mi vida, mi viaje de evangelismo, y decirle: Señor, ya no te voy a pedir respuestas ya, porque sé que van a llegar. Solamente te voy a pedir que me des la llenura del Espíritu Santo para entender qué hacer con estas respuestas que llegan a mi vida dentro de Cristo Jesús. Amén. Entonces, que sea una semana como todas las semanas, de victoria, de bendición, tomando con un corazón todos los días el Evangelio de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia. Obras, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en cada remanente, en cada miembro de tu cuerpo, Señor, que está en todo el campo hispanohablante, Señor. Hoy tomamos tu palabra, Señor. En Juan 31 nos dices: pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Te damos gracias, Padre, por darnos tu pacto y tu promesa, Señor. Orando y entendiendo nuestro futuro, Señor, que tiene una base espiritual garantizada. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.